El precio de la vivienda en España ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando y por mucho los precios de la burbuja de los años 2007 y 2008. Sin embargo, el ciclo de bajadas de tipos ya ha comenzado. ¿Podría significar esto cierto alivio en los precios? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 7 de septiembre de 2024 y este es un vídeo un poco especial porque vamos a centrarnos exclusivamente en la situación del sector inmobiliario. Pero a diferencia de otros vídeos no me voy a centrar exclusivamente en España, sino que vamos a dar un repaso un poco más global a todo Occidente y China para ver un poco cuál es la situación y cómo podría ser la situación a partir de ahora que o se ha iniciado en Europa y Reino Unido o se va a iniciar el ciclo de bajadas de tipos en Estados Unidos, además de China, donde la situación es un poco particular. Por tanto, será un vídeo posiblemente un poco más largo de lo que suele ser habitual. Espero que no sea demasiado complejo, pero va a estar muy bien estructurado por países. Por tanto, les invito a que vayan al índice o a la línea del vídeo y que revisen únicamente los datos de los países que les interesen. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar por China. Vamos a arrancar por el país chino, ya que por su peculiaridad es un poco distinto a la situación de Eurozona, Reino Unido, Estados Unidos o incluso España. La verdad que la situación del sector inmobiliario en China es bastante preocupante. El sector inmobiliario en China tiene un peso de aproximadamente un 30% entre directo e indirecto en la economía del país, y la verdad es que el sector inmobiliario chino está en recesión, es decir, es el gran lastre de la economía china. Fíjense lo que tengo por aquí. La economía china sigue mostrando debilidad y se antoja difícil que pueda lograr ese objetivo de crecimiento del 5%. Ojo, ni mucho menos se habla de recesión en China, se habla de una desaceleración con respecto al crecimiento medio que estaba trayendo las últimas 3 décadas de un 7-8%. Algo totalmente normal teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha tenido el país, el tamaño que tiene ya el país y que se antoja cada vez más complicado seguir creciendo a este ritmo. Pero también tiene ciertas peculiaridades o alguna situación, como puede ser la corrección del sector inmobiliario, que lo está lastrando incluso más de la desaceleración un poco que podría esperarse. Fíjense, su principal lastre sigue siendo el sector inmobiliario, que se encuentra en una profunda recesión y no levanta cabeza, a pesar de los múltiples estímulos que se están tratando de llevar a cabo para incentivar de nuevo el sector. Sí que es cierto que posiblemente no sean los estímulos más directos del mundo, pero hasta ahora la verdad es que el efecto no se está terminando de notar. Como ya he comentado, el 30% de la economía china, del Producto Interior Bruto chino, depende del sector inmobiliario. Por tanto, que se encuentre en una recesión, sin ninguna duda, es el gran lastre. Vamos a observar primero el precio de la vivienda. La desaceleración en la caída de los precios de la vivienda se moderó en julio, una señal de que el esfuerzo energético del gobierno para revitalizar el mercado está comenzando a dar resultados. Pero ahora vamos a ver, porque en mayo se llevaron a cabo grandes estímulos, pero ahora vamos a ver cómo tienen pensado incluso llevar a cabo mayores estímulos a futuro. Los precios de las viviendas nuevas en 70 ciudades, excluyendo la vivienda subsidiada por el Estado, cayeron un 0,65% en julio, una reducción en comparación con el descenso del 0,67% de junio, y los valores de las viviendas existentes, vivienda de segunda mano, disminuyó un 0,8% en comparación con la caída de un 0,85% del mes anterior. Esto, ojo, se trata del 14º mes consecutivo de caída en los precios de las viviendas. Fíjense, se espera que este cambio ofrezca algo de alivio para la economía china, donde los funcionarios han fijado un objetivo del 5%, pero ya hay muchas casas de análisis estimando un crecimiento de un 4,7, 4,8 para este año que entra. En mayo, las autoridades chinas lanzaron un amplio paquete de medidas para intentar incentivar el sector inmobiliario. En primer lugar, destinar alrededor de 42.250 millones de dólares en préstamos para proyectos de vivienda protegida, reducir el pago inicial requerido para la compra de viviendas y alentar a los gobiernos locales a comprar terrenos no urbanizables o nuevas propiedades
no vendidas. Para esto tenemos que fijarnos en cuál es el problema de China. Bueno, a nivel social tiene bastantes problemas China. Uno, o el principal, es que no hay nacimiento de niños, o se ha frenado muchísimo el nacimiento de niños, prácticamente hasta mínimos de no sé si históricos o de muchos años. No tengo el dato ahora mismo, pero ese es el principal problema social. Y luego además también un poco que los jóvenes está viendo un poco la revolución del yo, ¿no? Ya no se centran tanto en nosotros como quizás quieren imponer los gobernantes, sino que están teniendo grandes influencias por parte de Occidente. Esos son los problemas sociales, lo dejamos aparte y tampoco soy un experto en China como para hablar de ello. Pero si nos centramos únicamente en el sector inmobiliario, ocurre lo contrario a lo que ocurre en Occidente o concretamente en España. En España oímos mucho hablar de que el problema del sector inmobiliario es la oferta. Bueno, pues en China también, pero de forma contraria. Es decir, hay un exceso de oferta que no se está vendiendo y que está provocando el desplome de los precios. De ahí que se estén lanzando tantos estímulos y tantas ayudas, incluso incentivando a los gobiernos locales a que compren esas viviendas que no se venden para que desaparezcan del mercado de oferta. Como vemos, parece que se están logrando ciertos avances, aunque sí que es cierto que lleva ya unos cuantos meses consecutivos a la baja y parece que puede estar o puede mantenerse débil mucho más tiempo, también ligado por esa deflación de los precios. La inflación en China, a diferencia de en otras regiones como por ejemplo Estados Unidos, España, Occidente, que se encuentra por encima de los objetivos, la inflación, el índice de precios al consumo en China está cayendo. Ahora sí que es cierto que lleva unos meses consecutivos al alza, pero ha estado incluso mostrando deflación o un crecimiento muy débil. Eso es otro problema, porque si hay algo más peligroso que una inflación extremadamente alta durante mucho tiempo, es una deflación, es decir, es una caída de los precios durante más tiempo aún. Hay que diferenciar estas dos palabras, inflación de deflación. Ambas palabras llevan ya consigo el subir o bajar, es decir, inflación como tal ya significa un crecimiento de los precios y deflación como tal ya significa una caída de los precios. Por tanto, esto es importante y sí, sé que no va mucho con el tema, pero quiero recalcarlo. Cuando se habla de bajada de la inflación, se habla de un crecimiento inferior a lo esperado de los precios, pero un crecimiento. Y cuando se habla de una subida de la deflación, que lo vimos muchísimo menos, es un aumento o es una mejora de la caída de los precios. Es decir, en las palabras inflación y deflación ya va consigo o crecimiento o caída de los precios. Pero el caso, se están tratando de llevar a cabo estímulos para eliminar esa oferta del mercado. Y se esperan mayores estímulos. Fíjense que esta noticia es de esta semana. Según Bloomberg, los reguladores financieros han propuesto reducir las tasas de las hipotecas pendientes a nivel nacional en un total de aproximadamente 80 puntos básicos. La primera reducción podría producirse para estas próximas semanas, mientras que la segunda ya sería para el próximo año. Pero ojo, porque esto plantea otro problema, que es la reducción de beneficios de la banca. Y el sector bancario en China, sí que es cierto, en los últimos meses ha estado mostrando un crecimiento muy óptimo a nivel bursátil, pero tampoco está para tirar cohetes. Creo que han debido escuchar muchos problemas de banca en la sombra china, muchos problemas de promotores inmobiliarios en China, y es que el sector financiero, o más relacionado aquí, el sector bancario, podría haber reducido sus márgenes de una forma bastante brusca y no está tampoco ni mucho menos para tirar cohetes. Fíjense, reducir las tasas demasiado agresivamente ejerce presión sobre los bancos, que ya han visto caer su margen a un mínimo histórico, 1,54% a finales de junio, muy por debajo del umbral de 1,8% considerado necesario para mantener una rentabilidad razonable. Es decir, el margen de beneficio de los bancos ahora mismo está por debajo de lo que se considera una rentabilidad razonable. Esto pone al sector bancario también en el foco de una debilidad aún mayor. Sí que es cierto que entra dentro de ese 30% de Producto Interior Bruto relacionado con el sector inmobiliario. Pero cuidadito, porque la situación china se puede prolongar o se puede extender, esta caída del sector inmobiliario, a más segmentos y podría ser incluso más preocupante. De hecho, ya vemos como también la demanda interna está bastante debilitada, no solo en el sector inmobiliario. Evidentemente, datos completos de demanda interna se ven lastrados por lo que pesa el sector inmobiliario, pero también en tema lujo, en otro tipo de medidas. Así que, bueno, pues interesante observar cómo siga evolucionando la situación de China, que por el momento, pues el sector inmobiliario sigue siendo el gran lastre. Y si bien es cierto que parece que puede estar saliendo un poco de ese bache, de momento no hay grandes expectativas de que pueda significar un repunte considerable. Nos vamos ya a la economía más grande del mundo, nos vamos a Estados Unidos, y la situación de su sector inmobiliario
es un poco particular también. Incluso hemos visto una anomalía que no se suele ver mucho, que es que los precios de vivienda nueva durante los últimos 2 meses se ha situado por debajo del precio de segunda mano. Vamos a explicar un poco cuál es el motivo para esto y vamos a tener en cuenta también un poco cómo puede evolucionar todo a partir del 18 de septiembre, que se produciría, o se espera que se produzca, la primera bajada de tipos. Se iniciaría este ciclo de bajadas de tipos. Si bien ya se están descontando algunos efectos, como por ejemplo ha desaparecido esta anomalía de la que os acabo de contar, ha ocurrido durante 2 meses, pero ya en el mes de agosto, en el mes de julio desapareció. Fíjense. La economía estadounidense sigue mostrando una gran robustez durante los primeros meses del año 2024. Recordemos que los últimos datos de Producto Interior Bruto sobre el segundo trimestre del año muestran un crecimiento económico de un 3%, es decir, un crecimiento bastante robusto. Sí que es cierto que, puede chocar un poco que hablemos del debilitamiento de la economía china con un crecimiento económico de un 5% o rondando el 5% y robustez de Estados Unidos con un crecimiento de un 3%. Pero bueno, están en fases distintas o al menos quieren estar en fases distintas. Una con un crecimiento económico esperado mucho mayor para tratar de adelantar a Estados Unidos y Estados Unidos que pese a esos temores o esos comentarios de desaceleración mayor, incluso muchísimas banderas rojas que hay existentes, pues parece que mantiene cierta robustez. La inflación está claramente estabilizada en Estados Unidos, por encima de los objetivos, pero claramente estabilizada. Ya lleva 13, 14 meses consecutivos rondando el 3%. Los últimos 4 meses se han conocido datos muy positivos, incluso una tendencia que podría ser peligrosa si se mantiene a lo largo del tiempo, porque apuntaría a deflación, pero que está sirviendo mucho para eliminar por completo el riesgo a que la inflación vuelva a ser un problema. El sector inmobiliario ya ha empezado a descontar estas primeras bajadas de tipos, al igual que empezó a hacer ya a finales del año 2023, que luego se llevó el varapalo de principios del año 2024 y ese retraso de las bajadas de las tasas, que sin duda ha sido uno de los efectos más importantes del año 2024. Pero ya se está empezando a observar, por ejemplo, en la venta de viviendas. Fíjense, la venta de viviendas nuevas aumentó un 10,6% intermensual en julio. Se trata del mayor aumento desde agosto de 2022 y se esperaba un aumento muchísimo menor. Esto eleva la tasa interanual a un crecimiento del 5,6%. Este aumento inesperado impulsó al índice de venta de viviendas nuevas a 739.000, su nivel más alto desde mayo de 2023. O sea que vemos cierta recuperación, quizás por esas expectativas de bajadas de tipos, en la venta de vivienda nueva. Los inicios de construcción de vivienda sí que es cierto que cayeron un 6,8% en el mes anterior a una tasa anualizada de 1.238 millones en julio de 2024. Significa la caída más pronunciada desde marzo y el nivel más bajo desde 2020. Aquí sí que es cierto que está habiendo un problema y pide a gritos, esto sí que pide a gritos, no solo que se inicie el ciclo de bajadas de tipos, sino que se lleven a cabo mayores bajadas para tener un acceso más sencillo a la financiación de nuevos proyectos, porque claro, de momento la venta de viviendas nuevas va muy bien y de momento la oferta de venta de viviendas nuevas es elevada. De hecho, vamos a ver cómo está en niveles bastante elevados. ¿Pero qué pasa? Pues que el sector de la construcción, fíjense cómo lleva ya desde 2022 en un proceso de caída bastante considerable. Y hay que tener en cuenta que ¿cuánto tiempo se tarda prácticamente en construir una casa? Pues se estima que son 2 años, evidentemente. Puede haber proyectos mucho más rápidos, proyectos mucho más lentos, pero generalmente lo estiman en alrededor de 2 años. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo los nuevos proyectos, las viviendas iniciadas, están muy abajo, han sufrido una corrección muy considerable en los últimos 2 años, es decir, no se está fabricando nueva vivienda. En caso de que las bajadas de tipos aumenten la demanda de vivienda nueva y el stock de vivienda nueva, que ahora no era un problema, a diferencia de la vivienda de segunda mano, que sí que era un problema, la vivienda nueva, el stock de vivienda nueva, la oferta de vivienda nueva en Estados Unidos ahora no era un problema, pero ojo, porque en caso de que no se recupere el sector de la construcción, podría ser un problema futuro. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Posiblemente se equilibre con la vivienda de segunda mano y aumente la oferta y se puedan equilibrar un poco los precios medios en general,
pero la vivienda nueva, que ahora no estaba siendo un problema, la situación de la oferta, podría serlo por este hecho. Por tanto, esto, lo cierto es que nos está pidiendo a gritos que haya bajadas de tipos y mayor acceso a la financiación. Fíjense, por ejemplo, la situación del empleo en la construcción. Sí que es cierto que las nuevas nóminas aumentan considerablemente por el lado de la construcción, habría que ver luego cómo quedan con revisiones y demás, pero los últimos meses está mostrando un crecimiento bastante sólido. ¿A diferencia de qué? A diferencia de las nuevas ofertas de empleo, que está cayendo considerablemente el sector de la construcción y significa un poco lo mismo. Ojo, porque esto está pidiendo a gritos no solo una bajada de tipos, sino un ciclo de bajadas de tipos de forma constante para tratar de tener un acceso más sencillo a la financiación, que es la gran traba. Y esto va muy ligado también a la situación que viven muchos particulares o incluso muchas pequeñas compañías. Y es que yo pienso que esta subida de tipos o este ciclo de endurecimiento monetario se ha llevado por delante o ha provocado recesión en sobre todo los percentiles más bajos, tanto entre particulares como en empresas. Si cogemos la media, no, y evidentemente las grandes compañías se han beneficiado de que el precio del dinero esté tan caro porque obtienen rentabilidad de ello, pero las empresas o particulares que requieren financiación constante para poder subsistir, ahí sí que existe una recesión muy considerable. Es un dato volátil y tiene sentido dado el frenazo a la construcción en los últimos años, pero ojo, porque la oferta de vivienda nueva no es un problema, pero puede serlo en los próximos años si no se reactiva el sector, lo mismo que acabo de explicar ahora. El repunte de venta de viviendas nuevas permitió a los constructores reducir el inventario el mes pasado, que cayó al nivel más bajo desde principios de año. Sin embargo, las 462.000 viviendas en venta todavía están cerca del nivel más alto desde 2008. Al ritmo de ventas actual, esto representa 7,5 meses de suministro, el nivel más bajo desde septiembre, pero encima de los niveles previos a la pandemia. Obsérvense, este gráfico no es del mes de agosto. Para el mes de agosto tendríamos que ver esta caída en la línea hasta prácticamente aquí. Es decir, se mantiene por encima de estos niveles de 2022, por encima evidentemente de los niveles prepandemia, es decir, el stock de vivienda nueva se encuentra ahora mismo en una situación muy positiva y parece que se va a mantener así durante los próximos meses, pero repito, en caso de que la demanda de vivienda nueva aumente debido a la caída de los tipos hipotecarios, cuidado, porque el stock de las viviendas iniciadas ahora mismo está en mínimos, como ya hemos podido ver en este gráfico, está en mínimos, bueno, mínimos desde la pandemia, es decir, ha caído a su nivel más bajo desde la pandemia, y podríamos ver incluso en algún momento falta de oferta de vivienda nueva que podría alzar aún más los precios de vivienda nueva. Unos precios de vivienda nueva que se han mantenido un poco estables prácticamente desde el año 2022. ¿Por qué? Porque había ese exceso de oferta del que hablábamos y aumentó en pandemia, pero el exceso de oferta sirvió para que el precio de vivienda nueva al menos no se disparara por completo. Y esto ha provocado pues ciertas anomalías, como he comentado, se alcanzó un nuevo récord o una anomalía bastante peculiar, y es que el precio de vivienda de segunda mano, que es el azul, ha estado durante 2 meses consecutivos, creo que fue en mayo y junio, por encima del precio medio de vivienda nueva. Evidentemente es normal que habría que pagar más por una vivienda nueva que por una vivienda de segunda mano, pero la oferta de vivienda de segunda mano era tan baja que había impulsado los precios hasta niveles pues tan anormales, ¿no? A diferencia de la oferta de vivienda nueva, que se mantenía elevada. Esto es un poco distinto, es decir, la situación de España, si se tiene que asemejar a un país, se asemeja a la de Estados Unidos, pero entre vivienda nueva y vivienda de segunda mano existe una gran diferencia, porque la oferta de vivienda de segunda mano en España es baja, pero de vivienda nueva es nula, es que es nula. Entonces el precio de vivienda nueva en España no se mantiene, se dispara totalmente y está muchísimo más arriba que la vivienda de segunda mano porque no se construye. Pero no es que no se construya ahora, que es un poco el problema que tiene Estados Unidos, es que lleva sin construirse desde el año 2008 en España. Ese es el principal problema. Pero bueno, me disperso, volvemos a Estados Unidos. Venta de vivienda de segunda mano pues también aumentó ligeramente, pero ojo, porque rompe una racha en julio de 4 meses consecutivos cayendo intermensualmente la venta de vivienda de segunda mano. Por tanto, también es un síntoma de que estas expectativas de bajadas de tipos pues están volviendo a reactivar un poco el sector. Este incremento, bueno, como he comentado, para ponerlo en contexto, aquí se muestra el nivel de venta de viviendas existentes. Fíjense que el nivel de venta de viviendas existentes está por debajo del punto más bajo de la pandemia y tendríamos que remontarnos al pinchazo de la burbuja.com para ver niveles más bajos de venta de vivienda de segunda mano. Y es que la oferta es el gran problema de la vivienda de segunda mano. Fíjense, si bien el inventario de viviendas de segunda mano aumentó
aumentó en julio hasta 1,33 millones, está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia de más de 1,9 millones. Esto representa 4 meses al ritmo actual. Es decir, esto no es del mes de julio, es del mes anterior, pero tendríamos que verlo subir hasta aproximadamente aquí, 1,33. Siguen niveles muy bajos. Y la vivienda de segunda mano, aquí sí que es muy similar a España. El gran problema está en la oferta. No hay oferta de vivienda de segunda mano. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no hay oferta de vivienda de segunda mano? Pues fíjense, nadie hasta ahora quiere cancelar su hipoteca y vender la vivienda en estos momentos. Hay que comprender que aproximadamente el 95% de los prestatarios hipotecarios tienen tipos de interés inferiores a los actuales al mercado. Casi el 80% tienen tasas 2 puntos porcentuales por debajo de los del mercado. Estos hechos les desincentiva fuertemente a cambiar de vivienda, ya que cuando lo hagan tendrán que amortizar la hipoteca a un tipo bajo y suscribir una hipoteca a un tipo de interés más elevado. Tú tienes una vivienda, pagas tu hipoteca a un tipo de interés, fíjense aquí, la mayor parte lo paga un 2,75% de interés por tu hipoteca. ¿Quieres cambiar tu vivienda? Tienes que amortizar, tienes que pagar esa hipoteca que tienes suscrita a un 2,75% y vas a tener que suscribir una hipoteca a un 7%, a un 6%, a un 5%. Evidentemente, la tasa no es lo que se paga, sino que luego hay cierta rebaja, pero bueno, un 5%, un 4 y pico por ciento, es decir, 2 puntos porcentuales por encima de lo que estoy pagando ahora. Evidentemente, eso desincentiva a cualquiera a poner en venta su vivienda, ¿no? Y eso es lo que hace que la oferta de vivienda de segunda mano sea tan baja en Estados Unidos. Evidentemente, cuando la hipoteca, la tasa hipotecaria, el tipo hipotecario caiga, pues como estamos viendo ahora, el inventario, la oferta de vivienda de segunda mano irá aumentando porque la gente estará más dispuesto a cambiar de vivienda. Esto es un poco lo que pasa. Un indicador muy importante es la asequibilidad de vivienda, que fíjense cómo en Estados Unidos, al igual que ocurre en España, para la vivienda de segunda mano, bueno, aquí creo que es para toda vivienda, está en una situación peor que la burbuja.com. ¿Y a qué se debe esto? Pues sobre todo a la gran pérdida de poder adquisitivo que han sufrido, que hemos sufrido los ciudadanos occidentales, ¿no? Al final el precio de vivienda, hablamos de los precios de la vivienda, pero tienen incluido la inflación. Es decir, habría que ver los precios de vivienda reales. Por ejemplo, en España el precio de vivienda real de segunda mano está todavía muy lejos de los datos de la burbuja de 2007-2008. Luego lo vamos a ver. Pero en cambio la asequibilidad está en una peor situación, porque la devaluación de las divisas, la pérdida de poder adquisitivo del dólar y de los ciudadanos que trabajan con dólares ha sido la mayor desde los años 80, la que hemos sufrido en los últimos 5 años. Y evidentemente esto está provocando una situación dantesca para muchos hogares que no pueden ni siquiera hacer frente al pago del alquiler. Y una situación dantesca también la que viven en el mercado laboral, que el mercado o el trabajo a tiempo parcial es la única solución que tienen, tener más de un trabajo para poder subsistir. Fíjense, el alquiler en Estados Unidos, la renta mediana pagada por un alquiler se encuentra en $1.647, bajo un 0,2% intermensual y es $53 menos que el máximo histórico de $1.700 registrado en agosto de 2022. Fíjense cómo se mantiene más bien en un rango lateral desde el año 2022, a diferencia de, por ejemplo, España. Sé que hago muchas referencias con España, pero bueno, al ser mi país, pues tengo mucho más conocimiento sobre la situación. Fíjense, en España vamos a ver cómo el precio del alquiler está totalmente disparado. En cambio, en Estados Unidos no. Uno de los principales motivos para ello es que el precio se calentó muchísimo en pandemia o años posteriores a pandemia, algo que en España no ocurrió tanto. ¿Por qué? Porque no se vio tan afectada por la crisis energética. Pero bueno, en Estados Unidos sí que es cierto que la situación del alquiler es muy elevada, se colocó en niveles muy elevados post pandemia y se ha mantenido ahí en los últimos 2 años. Y ahora sí que es cierto que con el ciclo de bajadas de tipos se está empezando a ver caídas de los precios de vivienda, no tanto en el precio de vivienda general, sino en la vivienda en la vivienda por habitaciones. Lo tengo aquí. Fíjense que en el mes de julio ha sido cuando se ha visto una caída de la renta media y de la renta por habitaciones, lo cual ha sido un hecho relevante que no ocurría desde junio de 2020. Fíjense, otro punto aquí para explicar por qué el alquiler no se ha disparado tanto, como por ejemplo en países como España, es que dicen, si bien los inicios de construcción de viviendas multifamiliares han caído por debajo de su promedio histórico a 10 años, como ya hemos comentado, hay una acumulación de viviendas nuevas unidades
unidades que llegan al mercado todos los meses, lo que limita el aumento de los precios. Es decir, no solo un poco ese calentamiento extra que tuvo tras la pandemia, sino que, como ya hemos comentado, y a diferencia de España, la oferta de vivienda nueva es muy elevada y evidentemente si no se puede dar salida mediante venta, pues se trata de obtener rentabilidad mediante alquiler, que la demanda quizás sea más elevada. ¿Por qué? Porque muchas familias, muchos hogares que no pueden acceder a esa financiación, pues se ven obligados a tener que recurrir al alquiler. Y si hay una oferta que pueda dar abasto a esa demanda, pues evidentemente el precio del alquiler no se ve tan disparado. Bueno, visto la situación estadounidense, vamos con el Reino Unido. La economía del Reino Unido creció de forma bastante sólida durante el primer semestre del año. Y sí que es cierto que la inflación está todavía lejos de estabilizarse. Sí que es cierto que las últimas tasas han sido bastante positivas, pero aún tienen un efecto base o se están comparando con datos superiores al 7-8%. Aún así, esto parece haber sido suficiente para el Banco de Inglaterra, que ya ha iniciado el ciclo de bajadas de tipos. Y los primeros resultados o los primeros efectos de este ciclo de bajadas de tipos se ha visto con las hipotecas aprobadas. Fíjense que aumentó en el mes pasado y marcó máximos desde septiembre de 2022. Por tanto, un punto positivo para el sector inmobiliario y beneficiado por ese ciclo de bajadas de tipos. ¿Cómo está la situación del precio de la vivienda en Estados Unidos? Bueno, pues aumentó un 2,3% en julio frente al aumento de 1,9% en junio. Esto se debe o esto marca el crecimiento anual más pronunciado desde enero de este año. Fíjense, aquí tenemos la gráfica. En el Reino Unido, ahora una vivienda típica en Reino Unido ahora cuesta 291.268 libras en comparación con 289.000 y pico del mes anterior. Fíjense que también se ha mantenido un poco como la misma gráfica de Estados Unidos en el alquiler o en la vivienda nueva, se ha mantenido un poco en rango lateral. Tuvo un calentón muy fuerte. Vamos a ver esto que es muy relevante, sobre todo en países del norte de Europa. Reino Unido no es Europa, pero bueno, está en nivel geográfico en el norte de Europa, ¿no? Tuvo un calentón muy fuerte tras la pandemia, fíjense aquí lo podemos ver, y un asentamiento o mantener esos niveles elevados desde el año 2022, pero no escalar desde el año 2022 como sí que ocurría, por ejemplo, en España. Nos dice, señaló que el recorte de la tasa del Banco de Inglaterra y las tasas hipotecarias más bajas son alentadores para los compradores de viviendas y aquellos que están refinanciando, aunque la asequibilidad y la escasez de propiedades siguen siendo desafíos. Los últimos datos que conocemos sobre el inicio de vivienda, la verdad, que son las viviendas iniciadas, son terroríficos en el Reino Unido. Fíjense la gran caída hasta niveles bajos de la pandemia que ha sufrido la vivienda iniciada en Estados Unidos. Ahora, evidentemente, el gráfico que vemos de Reino Unido es muy distinto al que vamos a ver, por ejemplo, de España. Y esa es una de las grandes diferencias entre países del norte de Europa y España. Es decir, en España hubo un frenazo total de la creación de nueva oferta de vivienda en el año 2008. Y eso está pasando muchísima factura. ¿Por qué? Pues porque los precios en el norte de Europa se pueden ver o no se ven tan disparados en gran parte porque hay oferta, o una oferta mayor que pueda amortiguar un poco esa gran demanda. Aún así, los precios siguen totalmente disparados y vamos a ver cómo, sobre todo por el lado del alquiler, están totalmente disparados en regiones concretas, como por ejemplo puede ser Londres. Fíjense, el alquiler privado medio en Reino Unido aumentó un 8,6% interanual en julio de 2024. Fíjense, tendríamos que comparar así, pero sí que es cierto que durante el año 2024, después de marcar nuevos máximos históricos durante el primer trimestre, ha tenido una corrección bastante severa. Si nos vamos a revisar portales inmobiliarios, el precio medio del alquiler en el Reino Unido para agosto es de 1.325 libras. Excluyendo Londres, el precio promedio del Reino Unido es de 1.126%. Es decir, Londres es un sitio que suma muchos puntos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en España puede pasar con Madrid, Barcelona o incluso las Baleares en España. Es decir, Londres es un poco el meollo de cómo se disparan los alquileres. El incremento mensual en agosto fue de 1,3%, superior a los últimos meses. La tasa de crecimiento anual, eso sí, en estos momentos, como ya hemos visto, pues es prácticamente la mitad de lo que era en el año 2023, que ahí tenía un calentón interanual aún mayor. Los precios de los alquileres. Como digo, ¿qué permite a los precios de los alquileres que no se disparen tanto a los precios de la vivienda, que desde el año 2022 se mantengan elevados, pero en un rango un poquito más lateral?
Bueno, pues en primer lugar, que se han visto más afectados por la crisis energética, sobre todo países del norte de Europa, y en segundo lugar que hay cierta oferta, aunque la oferta vemos que sigue siendo un problema en todas las regiones, pero hay cierta oferta que pueda amortiguar un poco la alta demanda registrada. Si nos vamos a la eurozona, un poco ya como global, luego vamos a dar algunas pinceladas de ciertos países, pero viendo la eurozona en términos globales, fíjense que sigue muy debilitada en su conjunto. De hecho, el último dato de Producto Interior Bruto ha sido un 0,2, cuando se esperaba un crecimiento del segundo semestre de un 0,3, y la verdad es que hay una gran diferencia entre países del norte de Europa, mucho más afectadas por la crisis energética relacionada con Rusia desde el año 2022, que países del sur. Fíjense sobre todo España, que muestra el crecimiento más sólido, incluso Irlanda, que sigue siendo el norte, pero la verdad que está haciendo las cosas muy muy bien. España, Portugal, Italia, bueno, pues se están viendo un poco más beneficiadas que países del norte en cuanto a crecimiento económico en conjunto se refiere. Sobre todo las regiones más debilitadas es Alemania y Francia. Sí que es cierto que Francia tiene un crecimiento económico bastante débil, Alemania incluso decrece a nivel económico, pero sobre todo la manufactura es el gran lastre y también relacionado al sector inmobiliario. O la construcción, en este caso, fíjense, el PMI de la construcción bajó a 41,4 en julio. Se trata del nivel más bajo en 6 meses. Esto es un índice que mide un poco el sentimiento y la actividad de los constructores y está muy muy bajo a nivel global en la eurozona. Fíjense, tenemos aquí el gráfico, la situación desde el año 2022 es dantesca. Fíjense que hubo caída muy fuerte y muy brusca en la pandemia, pero hubo una gran recuperación y la verdad es que la situación hasta el año 2021-2022 era un calentón bastante grande en muchas regiones de la eurozona. Fue el año 2022 con esos problemas energéticos derivados de la dependencia de Rusia, sobre todo de países como Alemania o Francia, lo que debilitó muchísimo la manufactura y la construcción. Fíjense cómo por países se ve claramente cuál es el gran lastre de la construcción o de la manufactura, pero en este caso es el PMI de construcción. Vemos en azul Alemania, vemos en gris Francia y vemos en rojo Italia. Luego también he metido aquí Reino Unido, cómo se mantiene de una forma bastante más sólida. Es decir, hay una gran diferencia en cuanto a la actividad constructora o el sentimiento constructor de Reino Unido con la eurozona. De hecho, Reino Unido está en terreno de expansión por encima de 50 y si bien hemos visto que las viviendas iniciadas están totalmente desplomadas, los últimos meses estaban reactivándose en cierta medida. Por tanto, este es el principal problema de la situación en Europa en estos momentos y es que la situación energética o la dependencia energética sigue afectando y mucho. Está provocando una gran desaceleración económica en Alemania e incluso en la manufactura también francesa. Precios de la vivienda, bueno, no se conocen todavía los precios globales de la vivienda en la eurozona en conjunto del segundo trimestre del año, pero sí que es cierto que los consumidores de la eurozona prevén que los precios sigan aumentando o aumenten un 2,7% en los próximos meses, entre junio de 2024 y junio de 2025, es decir, para el próximo año. Una décima más de lo que estimaban en mayo. Se trata del valor más alto desde marzo de 2023, según datos publicados por el Banco Central Europeo. Pero claro, fíjense cómo el precio de la vivienda en el año 2022 tuvo una corrección a nivel general. De hecho, vamos a verlo con el gráfico general. Es un gráfico de precios de la vivienda muy similar al de vivienda nueva estadounidense o muy similar al precio de la vivienda en Reino Unido. Es decir, calentón bastante fuerte hasta el año 2022 y a partir de ahí una aceptación de los precios. Evidentemente no son grandes caídas, pero una aceptación de los precios. Lo que dista mucho de la situación, como ya he comentado, en España, que es un poco la anomalía de inmobiliaria. El motivo para esto, bueno, pues como he comentado, tema de construcción. La construcción tuvo un calentón bastante grande en los meses posteriores a la pandemia. Eso permitió también que la oferta de nueva vivienda que está llegando al mercado en estos momentos pues pueda absorber en cierta parte la demanda. Fíjense como por ejemplo el precio de las viviendas en Alemania se mantiene más bien en rangos laterales. Si nos vamos a ver datos generales, que es esta línea marrón, y luego en distintas escalas para julio de 2024, oye, los precios de la vivienda en Alemania, pues se mantienen bastante en terreno medio, ¿no? Vemos como la vivienda nueva, pues sí que es cierto que es lo más caro, vivienda de segunda mano y índices generales se mantiene un poco en rango, pues eso, desde el año 2022 lateral neutral. En Francia no es tan fácil encontrar
datos de la vivienda, la verdad, he estado investigando y sí que es cierto que es que no hay un índice que lo mida como tal. Tenemos el índice oficial de Euronet, o no, de Eurostat, perdón, pero no se puede medir tan fácil como por ejemplo la hace Idealista en España, o en este caso se extraen estos datos de Europace en Alemania, ¿no? Y la verdad, me está costando muchísimo, o sea, cuando analizo Francia me cuesta muchísimo encontrar índices mensuales que sean efectivos. Así que, oye, si alguno sabéis cómo se mide, pues acepto recomendaciones en los comentarios, pero no encuentro índices por internet que lo ofrezcan de una forma tan sencilla como en Alemania, Italia o como por ejemplo en España. De momento tenemos que trabajar con los datos oficiales de Eurostat que fueron publicados con respecto al primer trimestre y que se vio una considerable caída de los precios. La verdad que Francia a nivel social está atravesando grandes dificultades, o hay hay ciertos problemas, lo hemos visto también con las elecciones, quizás todo ello también ha afectado. Ahora mismo sí que es cierto que los servicios están teniendo un cierto repunte, también derivado por los Juegos Olímpicos, pero la primera mitad en Francia, de primera mitad de año, incluso ya mayo, junio, ha sido complicada, sobre todo por el tema electoral o por esas tensiones sociales un poco que estaban en aumento en el país. Por el lado de la oferta, fíjense que la oferta ha remontado ligeramente. Si nos vamos a las viviendas iniciadas, bueno, pues fíjense cómo sí que es cierto que se han recuperado un poco de la caída o del débil dato que tuvimos en 2023. Vamos a ver si vuelve un poco a esta media de previa al año 2022, que como he dicho fue un poco lo que marcó, sobre todo para los países del norte, ese frenazo a nivel del sector inmobiliario. Aunque la venta de nuevas viviendas sí que es cierto que disminuyó a 15.131 unidades en el primer trimestre de 2024. La venta de viviendas, bueno, pues esto también muy derivado por las altas tasas hipotecarias, está frenada prácticamente en todo su conjunto y es ahora cuando debería de reestructurarse. Sobre todo, ¿qué ocurre? Bueno, pues esas tasas hipotecarias, y evidentemente hay que tener en cuenta que este dato es del primer trimestre de año 2024. Tenemos que ver cómo afecta ya de cara a final de año con esta recuperación o con esta bajada de tipos que posiblemente ofrezca una recuperación para la venta de viviendas. Si nos vamos a Italia, durante el mes pasado se conocieron los datos oficiales correspondientes al primer trimestre del año, se mantuvo más bien en rango lateral. Sí que es cierto que Italia, oye, pues no ha tenido una corrección desde el año 2022 similar a la que han tenido otros países del norte de Europa. Al final está en el sur y ha tenido, o se ha visto menos influenciado quizás por todo ese tema energético, y es un poco más similar a la situación de España. Si vamos a ver los precios de alquiler, pues la verdad es que totalmente disparados. La situación del alquiler tanto en Italia como en España es dantesca. Como digo, la situación italiana se parece un poco más a la española. También tuvo frenazo, sobre todo el año 2020, por esa gran dependencia del sector servicios, y que no le afecte tanto el tema energético, pues le beneficia un poquito. Pero el precio del alquiler en Italia totalmente disparado, a diferencia del precio de alquiler en la eurozona en global, que sí que es cierto que ha tenido una gran caída en los primeros desde el año 2023 o incluso desde el año 2022, como hemos hablado antes. Pero como os digo, la región de la eurozona es muy compleja de analizar porque son muchos países, muchas diferencias entre ellos, sobre todo derivado de la pandemia, derivado del año 2022 y esa dependencia energética, y es muy complicado. Es decir, estos datos o este primer repaso que hemos dado en los primeros 38 minutos es un poco para situarnos o para ver un poco la situación global antes de hablar de la situación española, que evidentemente es donde estoy mucho más especializado. Fíjense, España está siendo sin ninguna duda la gran anomalía del sector inmobiliario. Me atrevería a decir no solo de la eurozona, que vamos a ver que la anomalía es gigantísima con respecto a otros países de la eurozona, sino que también en el mundo. Ocurre en la vivienda de segunda mano, vamos a ver cómo ocurre algo similar a Estados Unidos, pero en la vivienda nueva no. En la vivienda nueva en Estados Unidos se mantiene el precio en rango lateral, más similar a lo que ocurre en países del norte de Europa, sobre todo beneficiado por un exceso de oferta que permite amortiguar esa demanda. En cambio, en España, pues se juntan muchos factores. Sí que es cierto que seguramente oigan que la situación o el problema de España es que la oferta es muy escasa, pero también hay que tener en cuenta que la demanda está siendo muy elevada, pese a que las tasas hipotecarias se mantengan en niveles muy elevadas.
Y vamos a explicar un poco por qué, porque yo creo que eso es lo que no se explica y ese es el principal punto a tener en cuenta. El precio de vivienda libre subió 7,8% interanual en el segundo trimestre del año, tasa 1,5% superior a la del primer trimestre del año y la más elevada desde el segundo trimestre de 2022, según el índice de precios de vivienda del INE, del Instituto Nacional de Estadística Español. Al final, ¿qué significa el precio de vivienda libre? Que junta precio de vivienda nueva y precio de vivienda de segunda mano. Este impulso de los precios se debió tanto a vivienda nueva como a la de segunda mano. En concreto, el precio de vivienda nueva se disparó un 11,2% interanual en el segundo trimestre, tasa 1,1 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el tercer trimestre de 2007, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime. Por su parte, el precio de vivienda usada, de segunda mano, aumentó un 7,3% interanual en el segundo trimestre, 1,6 puntos porcentuales por encima de lo que hizo en el primer trimestre previo y su mayor repunte desde el verano de 2022. Observen la siguiente gráfica. Tenemos en naranja precio de vivienda nueva muy por encima del pico de la burbuja subprime. Tenemos el precio de vivienda libre, es decir, el índice general, fíjense, muy por encima, no tan por encima, pero por encima del pico de precios del año de la burbuja de los años 2007-2008, y tenemos en azulito el precio de vivienda de segunda mano, que aún no ha alcanzado oficialmente y según datos del Instituto Nacional de Estadística, no ha alcanzado los precios de la burbuja 2007-2008. Según los datos más actualizados de Idealista, el mayor portal inmobiliario del país, el precio de la vivienda en venta en España ha registrado una subida del 8,6% interanual durante el mes de agosto, situándose en 2.176 euros por metro cuadrado. Ojo, porque estos son máximos históricos, es decir, el precio de vivienda en venta, según Idealista, sí que ha superado los precios de la burbuja de los años 2007 y 2008. Y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué hay unos que no y otros que otros? Porque son distintas medidas. Es decir, aquí estamos viendo el precio de venta de vivienda nueva, el precio de venta de vivienda de segunda mano, y vemos como la venta de vivienda nueva supera los precios de 2007-2008, pero la venta de segunda mano no. Y vemos como si juntamos todo, pues sí que es cierto que lo supera, sobre todo por el gran alza de la venta de vivienda nueva. Ahora, este indicador de Idealista lo que mide es el precio de venta en el que se pone la vivienda en Idealista. Y aquí se junta vivienda nueva, vivienda de segunda mano y sobre todo no es la venta. Es decir, no es el precio al que se lleva a cabo la venta, es el precio que ponen en la plataforma para la venta. Importante conocer esto a la hora de hablar de distintos precios de la vivienda. Es decir, se oye por ahí mucho que el precio de venta de Idealista está en máximos históricos, pero hay que diferenciar que no es el precio al que se vende la vivienda oficial, es decir, es el precio que se pone a la venta en la plataforma Idealista, el mayor portal inmobiliario del país y que proporciona datos muy útiles. Fíjense, ha aumentado un 1% el precio frente a julio y ha evolucionado un 2,6% en el último trimestre. Un 8,6% se ha alzado el precio al que se pone en venta la vivienda con respecto a 2023, agosto de 2023. La pregunta que todos nos hacemos en España: ¿por qué está el precio de vivienda totalmente disparado? ¿Cuándo se va a frenar esta caída y cuál es el motivo? Por ello, al final, entendiendo cuál es el motivo para este alza de los precios de la vivienda, podríamos comprender cuál es la solución, ¿no? Y cuándo esto puede parar, puede dar cierto alivio. Se podría resumir de una forma muy sencilla en que existe una mayor demanda que oferta. Varios son los motivos para que se dé esta anomalía tan pronunciada. Al final, esto es lo que escuchamos en todos lados. El problema de la vivienda en España es la oferta. Vale, ¿pero por qué? Fíjense, en primer lugar nos tenemos que ir al pinchazo de la burbuja de las hipotecas subprime del año 2007 y 2008, que frenó por completo la creación de nueva vivienda hasta nuestros días. Fíjense cómo ni incluso en la pandemia, donde hubo una clara reactivación del sector de la construcción en países del norte de Europa, en Estados Unidos, no ha ocurrido en España. Es decir, los visados de obra nueva, la vivienda nueva iniciada en España es nula prácticamente desde el año 2007-2008, desde ese frenazo de la burbuja. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el motivo de este? Pues muchos son. Evidentemente, en primer lugar, que no hay incentivo ninguno para que se construya. Y en segundo lugar, evidentemente, el miedo. Es decir,
ya no se construye como antes, que antes quizás se construía por demás. Ahora mismo hay mucho miedo a que se construya y no se pueda dar salida a ello. Por tanto, cautela y quizás también, evidentemente, que no hay grandes incentivos para que se lleven a cabo grandes proyectos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, hasta el año 2022, el precio de la vivienda en España no era un problema. Era simplemente una recuperación después de los años 2007-2008. Ahora, desde el año 2022, es cuando es un problema y es cuando se tiene que buscar medidas para que esto aumente. Pero claro, estas medidas ya van a llegar muy tarde y ya pueden provocar un destrozo en muchísimos hogares, incluso a nivel social, como ya está provocando, debido a que la asequibilidad de la vivienda no es posible. Es decir, yo aquí veo un claro problema de planificación de la situación inmobiliaria del país. En segundo lugar, además, evidentemente, de que la oferta es nula y la creación de nueva oferta es nula desde el año 2007-2008, es la menor afectación de la crisis energética europea y una mayor permitividad de la llegada de inmigrantes. Es decir, estamos viendo un repunte muy grande de los nuevos hogares, algo que no puede paliar es las nuevas viviendas o las viviendas terminadas. Y eso evidentemente está provocando que la demanda supere por mucho a la oferta de nueva vivienda. Fíjense, como ha informado el Banco de España, el gran problema es que se crean más de 200.000 nuevos hogares al año desde el año 2022, pero solo se crean 90.000 nuevas viviendas terminadas, que es la línea azul, desde el año 2022. Esta gráfica es el gran problema, es decir, no es bueno ni la situación de los años 2000 ni la situación actual. Fíjense en los años 2000 cómo las nuevas viviendas iniciadas y viviendas terminadas superaba por mucho la creación neta de hogares. Fíjense cómo en los años 2013, 2016, toda la década de los años 2010, como ya he comentado antes, no era un problema. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la creación neta de hogares iba muy a la par con las viviendas terminadas en ese momento. El problema llega ahora, con la llegada del año 2022 de una crisis energética en el norte de Europa y una situación en España que es un poco más idílica, que atrae mucho inmigrante y que ha llegado o que se ha producido una creación neta de hogares muchísimo mayor, que está provocando un desfase total entre la demanda y la oferta de vivienda. Otro punto importante, como ya he dicho, es la crisis de la pandemia y energética que afectó más a España que a otras regiones. Fíjense cómo la pandemia cómo la situación energética del año 2022 y la pandemia no han afectado de forma igual. En este gráfico proporcionado, no sé si se ve aquí, pero es proporcionado por la cuenta de Twitter @con_barro_baja. Yo le retuiteo muchísimo por mi cuenta de Twitter y me parece que proporciona una información muy valiosa. Sin ninguna duda es un perfil el cual recomiendo. Pero fíjense cómo en pantalla tenemos la evolución hasta el primer trimestre o hasta el último trimestre del año 2023 de Alemania y España. Falta evidentemente todo lo de 2024, pero vamos, se lo resumo muy fácil. Esto es una tendencia lateral o incluso bajista y esto es un alza todavía mayor. Pero observen cómo la situación desde el pinchazo de la burbuja.com ha sido muy distinta en distintos países. Fíjense cómo España evidentemente tuvo una caída de los precios de la vivienda. ¿Por qué? Pues sobre todo por esa normalización de una creación neta de hogares muchísimo menor que esas viviendas que se terminaban, es decir, se tenía que agotar todo ese stock. Ocurría un poco lo contrario a lo que ocurre en estos momentos. Y en cambio Alemania, pues los precios siguieron subiendo. Hasta tal punto que en el año 2020, fíjense cómo en España, que es esta línea aquí, el año 2020, no tuvo un calentón, como por ejemplo sí que tuvo un calentón descomunal Alemania y la mayoría de países de la eurozona. Es decir, en la eurozona o en los países del norte de la eurozona, mucho más afectados desde el año 2022 por la crisis energética, están viendo una clara normalización del gran aumento de precios de la vivienda que se registró en el año 2020. Fíjense que ni siquiera cae hacia esos niveles, es decir, hubo una diferencia muy fuerte de cómo afectó una crisis, la pandemia, a una y otra, la energética, a otra región. Fíjense lo que tengo aquí. No fue hasta el año 2020 cuando la crisis energética, no fue hasta el año 2022, perdón, cuando la crisis energética permitió a España acercar crecimientos frente a otras regiones de la eurozona. No sé si recuerdan, sobre todo los españoles, que durante la pandemia se puso muy de moda el hashtag por lados y por medios del gobierno, hashtag salimos más fuertes, este hashtag que tengo aquí, salimos más fuertes, se decía sobre todo en la pandemia. Pero si bien España no salió más fuerte de la pandemia, España se vio muy debilitada y esto tiene
tiene un motivo muy sencillo de comprender, y es que la economía española se debe prácticamente en un gran tanto por ciento al sector servicios y más concretamente al turismo. La pandemia frenó por completo el turismo, de ahí también que no llegara nuevos inmigrantes o no aumentara la creación neta de hogares. En España, una región que predomina sobre todo por la llegada de nuevos turistas, del turismo, del sector servicios, a diferencia de Alemania, que sí o tiene una mayor actividad manufacturera, que sí que se vio más beneficiada por el tema de la pandemia. En el año 2022 fue al revés, es decir, el año 2022 la crisis energética afectó al lado de la manufactura y los servicios se empezaron a reactivar en el año 2022. De hecho, si vemos la evolución del crecimiento económico, en este momento, desde el año 2019, el crecimiento económico español supera al alemán. Pero vemos cómo sobre todo se debe a la evolución que ha tenido el crecimiento económico español desde el año 2022. De hecho, lo vemos ahora mismo. El crecimiento intertrimestral en el segundo trimestre de España ha sido de un 0,8%, mientras que Alemania decrece. La eurozona crece un 0,2%. Es decir, han afectado de formas distintas estas dos distintas crisis que hemos tenido en los últimos años. Otro punto fundamental y a tener en cuenta, que sí que es cierto que afecta a todos los países, pero bueno, es importante, ya lo hemos mencionado antes, es la inflación. Se ha producido la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, no solo españoles, no solo americanos, sino occidentales, en general desde los años 80. Esto se debe sobre todo al gran aumento del índice de precios al consumidor. Se observa que los precios están muy por encima de la burbuja subprime de los años 2007-2008, pero hay que observar en términos reales, es decir, sin el impacto de la inflación. Y vamos a ver cómo estamos ahora mismo en el mismo punto para la vivienda nueva, pero muy lejos de la burbuja de segunda mano. Es decir, fíjense este gráfico que es importantísimo también de Conbarro, el cual recomiendo su cuenta de Twitter porque tiene datos muy útiles, sobre todo de España y de Europa. Fíjense cómo en rojo tenemos el precio de vivienda nueva en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Y fíjense como si vemos el gráfico normal está muy por encima de los picos de la burbuja del año 2007-2008, pero ahora en términos reales está más o menos en ese mismo punto. En cambio, el precio de vivienda de segunda mano en términos reales, fíjense cómo no ha alcanzado ni mucho menos ni se ha aproximado a los precios reales que veíamos en la burbuja 2007-2008. ¿A dónde quiero ir con esto? A que estamos muy lejos de que exista una burbuja en España. Lo que existe en España es una mala planificación de la oferta, pocos incentivos para que eso mejore y una demanda que está aumentando considerablemente en los últimos años y un precio de la vivienda que se ha visto muy influenciado también por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y esa devaluación del euro que alza consecuentemente los precios en moneda fiat, en divisa, no solo el euro, sino también todas las divisas. Al final se ha producido la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos desde los años 80 e incluso más que en los años 80. Por tanto, este gráfico me parece importantísimo, el de términos reales, que explica que la situación real de la vivienda de segunda mano, la vivienda nueva, no es en estos momentos ni se acerca a la situación de la burbuja. Otro punto que no he incluido en este vídeo, pero que sí que he hablado en otros vídeos y seguiré hablando de ello, es la situación del crédito. Por ahí se puede ver muy bien si es una burbuja o no. La situación del crédito, evidentemente, como su propio nombre indica, burbuja de las hipotecas subprime, era muy peligrosa. De hecho, fue el crédito. Es decir, la burbuja de año 2007 no se debía en parte a los precios, sino a la parte del crédito, a las hipotecas. Se daba hipoteca a todo el mundo que no podía luego hacer frente a ello. Y fue ahí donde vino el pinchazo y fue ahí lo que produjo la gran caída de los precios. Evidentemente, había una oferta muchísimo mayor a la demanda. Eso se tenía que corregir de una forma, pero se corrigió de una forma muy abrupta por el pinchazo del crédito. Si queremos ver la evolución de la renta disponible de los hogares y el previo de la vivienda nueva y de segunda mano, el esfuerzo de los hogares para comprar una vivienda nueva en estos momentos es mayor que en el máximo del boom inmobiliario. Es decir, aquí es donde está el problema. El precio de vivienda real de segunda mano, fíjense, o de vivienda nueva, está más o menos equilibrado con la situación del año 2007-2008. Pero la asequibilidad de esa vivienda, es decir, la renta bruta de los hogares, que es la línea azul disponible para poder hacer frente a esa vivienda, ahora mismo está en mínimos históricos, incluso está en una situación peor que en la burbuja de los años 2007-2008. Esto se debe a esa anomalía que se está viendo por el lado de la oferta y la demanda, ese aumento de la demanda y una oferta que no tiene apenas incentivos en este momento.
Por último, ya que el vídeo se está haciendo muy largo y muy pesado, por mi parte vamos a dar un repaso a la situación del alquiler. La situación del alquiler en España es devastadora. Estamos viendo un aumento de los precios del alquiler totalmente disparado. Muchas familias, muchos hogares, muchos estudiantes, muchos jóvenes no tienen acceso prácticamente, no se pueden permitir el acceso a tener un alquiler de un piso completo. Se ven obligados al alquiler de vivienda por habitaciones, como vamos a ver. Sí que es cierto que se están viendo ciertos efectos y el mes de agosto ha corregido, fíjense, con una caída ha corregido neutro, pero el trimestre de mayo a agosto ha corregido ha finalizado con una caída de un 0,5% del precio del alquiler. Es decir, se están viendo ya ciertos efectos de las bajadas de tipos. Yo tengo la teoría de que las bajadas de tipos puede beneficiar mucho al precio del alquiler. También tengo la teoría que pueden beneficiar al precio de vivienda en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque permitiría también la bajada de tipos aumentar la oferta, que vemos que es donde está el principal problema, y sobre todo también, al igual que hemos explicado en Estados Unidos, permitiría a gente que quiere vender su vivienda pues cancelar su hipoteca para suscribir otra hipoteca. Es decir, habría mayor stock de compra-venta de vivienda de segunda mano. Pero sobre todo pienso que las bajadas de tipos van a beneficiar al alquiler, porque en este momento hay muchos hogares que se ven obligados a contratar un alquiler porque no tienen acceso a la financiación, porque como hemos dicho, la situación del crédito no es tan desfasada como en el año 2007-2008 y muchas familias no tienen acceso a ese crédito. Por tanto, es ahí donde se ven obligados a demandar alquiler y haya una demanda muchísimo mayor de alquiler que de oferta de este alquiler. Fíjense, se observa un aumento de oferta de habitaciones. La oferta de pisos compartidos se ha incrementado un 29% interanual durante el segundo trimestre, pero la demanda también ha crecido un 15%. Crece la demanda, ¿por qué? Pues porque no es posible alquilar un piso completo debido a la renta, debido a esa gran pérdida de poder adquisitivo, pero estamos viendo cómo la oferta está aumentando más de vivienda en habitaciones. Y claro, deberíamos de preguntarnos por qué se alquila más en habitaciones o estamos viendo un aumento considerable de alquiler de vacaciones. Y esto tiene una explicación muy sencilla y lo digo de primera mano porque me toca. Y es porque me toca de cerca, vamos. Y es que evidentemente la situación del alquiler en España se está poniendo bastante peligrosa, sobre todo por el lado de la seguridad jurídica. Muchos propietarios están viendo más accesible alquilar por habitaciones porque es más sencillo, tienen mayor seguridad de que son dueños de su piso o de que su piso sigue siendo suyo. Y con esto me voy sobre todo a todo el tema ocupas y todo el tema relacionado con la seguridad. Es un melón muy grande que no quiero abrir en este momento, pero sí que es cierto que la seguridad jurídica es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la reducción de oferta de alquiler o de la dificultad para acceder al alquiler en España. Evidentemente la demanda es muy elevada, pero la oferta es cada vez menor y tiene pinta que por este camino va a ser cada vez menor la oferta de vivienda. Como ya comentado, el Euribor cerró en agosto con una media mensual del 3,1%, siendo su mayor caída en más de una década, y tengo la teoría de que esto va a continuar con el ciclo de bajadas de tipos y puede aliviar en cierta parte los precios, tanto de vivienda, tanto de compraventa de vivienda, aunque sí que es cierto que ahí posiblemente de una forma menor, pero sobre todo aumentando la oferta. Ahí es donde puede estar la clave, es decir, las tasas hipotecarias de por sí van a generar mayor demanda de compra de vivienda, ¿no? Pero sí que es cierto que si por el otro lado, por las viviendas iniciadas, por la oferta de vivienda, esta caída de los tipos también beneficia para que se aumente, pues podría ser un poco también beneficioso. Por tanto, eso es lo que quiero comentar. Y luego, si seguimos hablando de todo el tema del alquiler, la situación en España es dantesca, y es dantesca por esto, y es que no se está haciendo nada para evitarlo. No sé dónde lo tengo aquí, fíjense. De acuerdo con la literatura, España presenta en el conjunto de las economías de la eurozona la mayor proporción de personas en el mercado del alquiler que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión social. Vale, ok, pero es que fíjense cómo la España destaca entre las economías avanzadas por la escasa disponibilidad de vivienda de alquiler social. Es decir, el problema del alquiler en España es un hecho. No se incentiva a los particulares. El mercado del alquiler en España de forma global es de particulares. Lo tengo por aquí también, lo que va que ya ha ido saltando. Pero fíjense cómo la solución de la anomalía de precios de la vivienda parece sencilla.
aumentar la oferta de nueva vivienda y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios de alquiler. El mercado del alquiler residencial en España se caracteriza por la prevalencia de los arrendadores particulares y de pequeños propietarios. Es decir, hay gente que se piensa que el mercado del alquiler en España está hecho por empresas que se quieren aprovechar. No, son pequeños inversores que quieren sacar cierta rentabilidad y que sobre todo quieren seguridad para esa segunda vivienda, en gran parte segunda vivienda que tienen, y sobre todo derivado de grandes de herencias. Y con herencias no simplemente tenemos que irnos a Duquesa de Alba y la herencia de sus palacios. No. Me voy a que, oye, una familia de los años 80 tenía su piso, los padres han fallecido y es la hija la que en este momento tiene dos viviendas, la suya y la de sus padres, y la de sus padres la pone en alquiler. Eso es lo que prima en el mercado del alquiler en España, y no tenemos que no tenemos que ponernos a buscar pajarillos de que son las grandes empresas, de qué tal. No. Hay que fomentar que esos particulares tengan seguridad y pongan su vivienda en alquiler, porque eso aliviaría mucho la situación del alquiler en España. Y luego, evidentemente, si la situación a nivel social es preocupante en España y hay muchas personas en riesgo de pobreza que se ven obligadas a alquiler y no pueden alquilar, pues evidentemente aumenta el alquiler social, que se nos llena la boca de hablar de que el estado del bienestar y demás, y en este tema, en el tema del alquiler, están vendiendo totalmente a estas personas que tienen dificultades para alquilar. Por tanto, esta es la situación. Si también se puede comentar todo el tema del alquiler turístico, pero no es ni de lejos ni de cerca el gran problema del alquiler en España. Es decir, la situación del alquiler turístico puede ser concentrada en Madrid, puede ser concentrada en Barcelona, pero fíjense cómo el parque de alquiler turístico no llega ni al 10% del tamaño del alquiler en total, y el alquiler turístico, como el global de viviendas, es solo un 1,8%. Y fíjense esta gráfica del Banco de España, cómo sobre todo se centra en la periferia, no tanto en el centro del área urbana. Es decir, el tema del alquiler turístico sí que es cierto que es un problema, y sí que es cierto que evidentemente en los barrios donde más alquiler turístico hay, más suben los precios. Pero sin ninguna duda el gran problema del alquiler en España es esa seguridad jurídica y es incentivar a los pequeños particulares a que pongan su vivienda en alquiler. Así que nada, hemos dado un repasito muy completo a la situación inmobiliaria no solo de España, sino también a nivel global. La verdad que era un vídeo que quería dejar en el canal para hacer referencia a él en otros momentos, en vídeos más cortos, donde hable de la situación inmobiliaria de distintas regiones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Chao.